Me estreso. Me sorprende muchísimo que algunas personas reclamen ciertos estándares de moralidad a personas que se dedican al arte. Pero no os podéis ni imaginar cuánto me sorprende. Porque, claro, ya sabéis que si volvieran a hacer, volvería a cometer el mismo error, que es estudiar Bellas Artes, por supuesto, porque de la cárcel se sale. Y claro, una vez has hecho Bellas Artes, la vida la ves con otra perspectiva. Has bajado a los infiernos y has vuelto a nacer. Es como lo peor. La tortura esta vietnamita o de Camboya o no sé de dónde es, que es como una gota de agua aquí hasta que al final te hace un agujero. Pues la experiencia en Bellas Artes es un poco... La gota es Bellas Artes y tú eres tú. A lo que me refiero es que conoces a las personas que luego se van a dedicar a estar en ese mundo del arte, a estar en la palestra. Y claro, o sea, tú les has conocido, o sea, tú sabes quiénes son. Tú sabes que son unas ratas de cloaca, tú sabes que son gente misógina, sabes que son gente mala, egoísta, mercenarios, probablemente de las peores personas que te puedas encontrar jamás en la vida. Mi consejo de verdad es jamás cojas como ejemplo de moralidad o de, no sé, coherencia ideológica a un artista. Jamás. O sea, probablemente de la peor calaña que puede haber. O sea, los artistas, yo creo que hay que bajar del pedestal. Creo que podría, el siglo XX entero, se podría ir a la mierda. Es que me pongo negra. Las putas vanguardias, me cago en la... En el siglo XX pasó una cosa, que es que se empezó a personificar la figura del artista con su obra. Y aquí entro ya, en el temita, hay que separar al artista de su obra. Y como siempre, no lo digo yo, porque yo no soy nadie. Hay que separar al artista de su obra. A mí me gusta mucho la teoría del arte, porque si me gusta hablar más que un tonto, hablar de arte, ya bueno. Una de las cosas que más en claro se sacan de todos los teóricos del arte que han pasado por esta pregunta, porque no somos los primeros en encontrarnos por esta piedra, es que el artista perece y la obra permanece. Lo importante no es el artista. Da igual quién haya hecho ese cuadro. Da igual de qué familia venía. Si era de aquí, de allá. Daba igual. Porque lo importante era la obra. Os pongo un ejemplo. Tú tienes a Velázquez. Mejor pintor de todos los tiempos, bla, bla, bla. Velázquez trabajaba por encargo. Durante un periodo de su vida él fue pintor de la corte. Por eso tenéis ahí las meninas. Pero a él, en la corte... chupaba un huevo, ¿me entendéis? A él lo que le gustaba era pintar la realidad de la calle, la cotidianidad del día a día en Sevilla o donde estuviera. Y probablemente cuando fuese a su estudio, porque todos estos pintores y pintoras tenían un estudio al que acudir con un maestro, que es la cabeza importante. Hay gente que se decepciona muchísimo cuando descubre que la mitad de las esculturas de Bernini no las hizo él. Pues que no las hizo él. Las hicieron sus alumnos, las hizo su escuela, la escuela de Bernini. Tú lo que buscabas cuando querías una escultura de Bernini no es que la haya hecho Bernini, es que la hiciera la escuela donde se aplicaban las técnicas. Pero esto que os digo, no se personifica en una única persona el talento, la responsabilidad de... Al final todo esto lo jodió el siglo XX. El siglo XX es un error, es un cortocircuito del planeta Tierra. Dios lo sabe, que el siglo XX le salió muy mal. O sea, una de las peores cosas... No voy a decir la peor, porque todos sabemos lo que pasó en el siglo XX. Pero en el siglo XX, durante las vanguardias, se empezó a unir la obra con el artista y el artista hablaba de su obra y la obra hablaba del artista porque no había nada que pudiera describir mejor al artista que su obra y el reflejo de sus sentimientos, y entran los sentimientos en el arte. Pero... Vuelvo a Velázquez. Velázquez tiene un cuadro de una virgen. Eso es una puta maravilla. Este cuadro no lo encargo. Este cuadro, pues si hubiera sido por él mismo, no habría pintado una virgen, porque ya os digo, a él le gustaba pintar mendigos de la calle. Es una de sus mejores obras. Es una de sus mejores obras. Y no hay ni un gramo de sentimiento en esa puta imagen. Velázquez no era tampoco muy devoto. Era devoto como todo el mundo en esa época, pero no era muy devoto. Era una persona malhumorada, que no era un buen cristiano, por así decirlo. Pero es una de sus mejores obras. El arte es un conjunto de técnicas y herramientas para crear una cosa. El tener sentimientos y querer expresarlos no es inherente al arte. Todos eso son mierdas a las vanguardias. O sea, quiero decir, las artes digitales, fíjate lo que te digo. Ojalá las artes digitales se hubieran comido directamente al siglo XX, que hubiéramos pasado del neoclasicismo directamente a las artes digitales y nos hubiéramos ventilado las tonterías que se dijeron en el siglo XX a las vanguardias. Es que
El artista perece, la obra permanece. El artista perece, la obra permanece. Al final, lo que odio tanto del siglo XX y de las vanguardias fue que jugamos a ser dioses, que creímos que nosotros podíamos perdurar más que la obra que estábamos haciendo. Desde una perspectiva filosófica de la teoría del arte, es muy bonito ser parte de un engranaje de una pieza mayor. Te pone en tu sitio, te recuerda ciertos valores que son importantes. Se nos pueden estar olvidando en esta sociedad del individualismo. Creo que es un golpe de humildad separar al artista de su obra y entender que puedes disfrutar un cuadro de Pollock a la vez que dices, bueno, era un puto misógino alcohólico borracho, no pasa nada. Entonces, si el mundo del arte está lleno de ratas de cloaca, pero el arte en sí mismo es algo con lo que no podemos dejar de vivir, estamos todos plegados al arte en todos sus tipos, en todas sus formas. Si pasan estas dos cosas, es imposible disfrutar del arte sin separar que Caravaggio mató a un hombre. Caravaggio era un asesino. La gente que me conoce sabe que yo no me llevo muy bien con un grupo de música. No quiero que el nombre de esta gente esté en un vídeo mío, pero bueno. No me gustan nada. Yo tengo un problema con esta gente porque no puedo separar o sea, no podía separar. A mí me gustaba la canción de With or Without You, me gustaba. Estaba mal, me gustaba. Esto lo he dicho yo. No me permitía escucharla por esto de decir, es que no me gusta Bono, es que Bono me cae fatal, es que es un hipócrita. Y estaba dejando yo de disfrutar de una canción que me gustaba porque la persona que lo interpreta no me cae bien. Es que te paras a pensarlo, el único problema es que yo estoy dejando de disfrutar de una canción que me gusta, como la mayoría de nosotros, incluso los artistas lo son, somos espectadores, que puedan convivir las dos apreciaciones dentro de una misma persona. Yo solo creo que eleva el conocimiento del espectador, que es lo que a mí me gusta hacer. Yo creo que el error sería dejar de estudiar, por ejemplo, en las facultades de Bellas Artes a Pollock y no estudiarlo desde una perspectiva, por ejemplo, feminista. Es decir, siendo conscientes de quién era, de muchas veces lo que expresan sus cuadros, pero nosotros enjuiciamos la obra, no enjuiciamos a la persona que ha hecho la obra. A mí me puede parecer más o menos interesante un cuadro de Pollock que aporta o que deja de aportar más o menos a la historia del arte, pero me da igual lo que a mí me parezca Pollock como persona. Todo el mundo sabe lo que es Pollock, todo el mundo sabe lo que era Picasso. Ya todo el mundo lo sabe y quien lo justifique hasta la última extenuación es porque no separa el artista de su obra. Porque no pasa nada por decir que Dalí era un hijo de la grandísima puta, que no sabía pintar, porque no sabía pintar, él dibujaba muy bien, pero no sabía pintar, y que su obra es indiscutiblemente influyente. Claro, y poder hacer ese ejercicio de plasticidad cerebral, lo que nos toca como espectadores, que no nos engañen, pero que nosotros también tengamos claro lo que son las cosas. Además es interesante también porque todo radica en el poder y en los dinerets. Como siempre digo, que no lo digo yo, en este libro maravilloso, me gustaría leeros un párrafo que yo creo que con esto no vamos a entender. El artesano sobrevive mientras los valores para juzgar su obra son compartidos por las diferentes clases sociales. El profesional aparece cuando el artesano ha de abandonar su clase y emigrar a la clase dirigente, cuyos estándares de juicio son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas al mercado de tu pueblo, de Ribarrocha del Turia, sabes que te vas a encontrar allí el puesto de la señora que tiene las mejores naranjas de todo el Levante. Y esa señora sabe que sus naranjas son de las mejores naranjas de la Ribera del Turia, pues porque tiene mucho éxito entre sus vecinos. Incluso puede pasar que estos vecinos hablen con sus vecinos cercanos para que esos vecinos cercanos vayan a comprar esas naranjas. Pero todo esto, que al final es una fama que consigue esta vendedora de naranjas, queda recluido dentro de una clase social, que es la gente del pueblo, la gente del barrio, la gente de los campos de alrededor, la gente. Pero si esa mujer quisiera dejar de ser artesana y pasar a profesional, tendría que cambiar su escala de valores. En Moncloa, vale, quieren tus naranjas, pero las quieren pulidas, que no tengan ni un gramo de tierra y que pueda parecer que venían de un huerto las naranjas. Por supuesto, todas del mismo tamaño, por supuesto, con el mismo sabor. Esa mujer es consciente de lo que tiene y de lo que podría tener. Pero al cambiar su escala de valores para profesionalizarse, puede que pierda cosas por el camino. Y es lo que les ha pasado a la mayoría de artistas modernos que conocemos, que pierden el rumbo porque pierden la clase social y pierden los valores. ¿Ves? Ya estoy divagando. En definitiva, los artistas no son ejemplo de moralidad y no son ejemplo de nada. El ejemplo, pues, es tus amigos, tus padres, tu abuelo, tu prima, y no un artista al que le importas menos que su propia obra y al que solo le importa él mismo. Y el arte tiene que ver más con la artesanía que con cualquier otra cosa. Y no puláis las naranjas, por favor.